Yo creo que sí hay personas que marcan nuestras vidas desde la infancia hasta la adolescencia o adultez incluso, son los profesores. En nuestro episodio de hoy tenemos tres profesores célebres que desde muchísimo tiempo marcaron, marcan y seguirán marcando la vida de muchas personas dentro de nuestro distrito. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo episodio de Gente que ama Fran. Bienvenidos a este nuestro segundo episodio de Gente que ama Fran. Hoy tenemos la grata visita de tres docentes importantes en nuestro distrito. Primero, bienvenido, profe Diego. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, gracias por la presentación y por la invitación. Muchas gracias, profe Gladys, también por acompañarnos el día de hoy. Para mí un gusto venir a compartir con ustedes. Genial. Y el profesor Matías, que nos va a estar acompañando también en unos momentos, al igual que Marta, que también está con nosotros. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal profesora Gladys? ¿Qué tal profesor Diego? ¿Qué tal profesor Matías? Y realmente feliz de este segundo episodio Sí. de Gente que ama Fran. Genial, bienvenidos todos y muchas gracias por su tiempo. Fran es capital del desarrollo, capital del trigo, capital del handball. Tenemos ahora también infinidad de representantes en el mundo del atletismo, ¿verdad? Valores como la disciplina, la constancia son los que marcan la pauta dentro de nuestra juventud. Es por eso que hoy el profe Diego Osuch es nuestro invitado de honor, referente en el mundo del deporte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, profe, un referente en lo que es el deporte en nuestro distrito, atleta, corredor, distintas disciplinas que venís cursando, creo que a lo largo de varios años ya. Contame un poquitito cómo fueron tus inicios en el deporte y cómo crees que esos inicios marcan o marcaron también la vida de los jóvenes dentro de nuestro distrito. Sí, yo creo que más que nada, un poquito el gusto por el deporte empezó justamente en las Olimpiadas del Colegio Monseñor, que va a ser un tema que creo que van a tratar más adelante con el profe Matías, justamente en la disciplina de ciclismo, que fue donde por ahí, sin pensar mucho, me destaqué. Es que el ciclismo era el camino que yo hacía a mi casa porque vivo un poco alejado del pueblo, entonces toda mi infancia hice el camino, entonces sin darme cuenta, prácticamente toda mi vida entrené para esa competencia, entonces por ahí, para mí sí fue una sorpresa, fue de por ahí el punto inicial, ah, mira, se puede. Entonces, de por ahí empecé, ahí me quedé con ese gustito un poquito por el deporte, pero tampoco es que practiqué un deporte muy a nivel, digamos, profesional o técnico, pero sí ya me quedó ahí siempre esa chispita del deporte, él se puede. ¿Te parece que el deporte, qué genera dentro de la juventud? ¿Les ayuda, les hace crecer, les aleja de los problemas que son los problemas sociales? Sí, totalmente. Yo creo que en FRAM tenemos lo principal que yo digo siempre, que es la materia prima, que son los deportistas, que son los chicos que aún quieren seguir haciendo deportes, porque es algo que en otras comunidades que tienen tal vez más infraestructura, que tienen de por ahí muchas comodidades, facilidades, no tienen los chicos que quieran hacer deportes. Entonces, eso es algo que hay que seguir trabajando, que hay que rescatar. Por supuesto que el deporte les ayuda, el deporte hace que ellos incorporen valores que después trasladan a su vida, la disciplina, eleva la autoestima. Yo creo que lo principal es que a través del deporte ellos se dan cuenta que trabajando en algo, que teniendo persistencia, se logran los resultados. Entonces después eso ellos trasladan a distintos aspectos de su vida. Y por supuesto que el hacer deporte, todos los beneficios físicos que trae directamente, pero también mentales. De por ahí también les aleja, que es lo principal de otras cosas nocivas, las drogas, de por ahí incluso algo que últimamente de por ahí no es una droga, pero incluso ese momento de hacer deporte es el momento en que no están tanto tiempo ahí enfocados con el celular, entonces es algo que les despeja muchísimo. Tal cual, tal cual. ¿Vos tenés algún recuerdo que haya marcado tu infancia relacionado al deporte? Sí, yo siempre, así como todos, de hecho que era, siempre se le conoció a Fran como capital del handball, ¿verdad? Ujú. Entonces, de por ahí uno ya empieza con eso, ya se da cuenta, mira, una ciudad somos capital de un deporte, entonces ahí Mm. ya a uno le llama la atención. Y después detrás de eso muchas cosas, yo creo que
las competencias que se hacen, a uno de chico le va marcando, como había mencionado anteriormente, de por ahí las Olimpiadas del colegio, de por ahí lo máximo era prepararse para llegar lo mejor posible a las competencias y como hay muchas oportunidades, entonces de por ahí el que no es tan bueno tal vez o no le guste tanto un deporte, entonces hace el otro, entonces yo creo que los chicos tengan oportunidad de elegir su deporte es algo espectacular. ¿Y qué te parece a vos, profe, desde tu posición de entrenador, de docente? ¿Te parece que falte potenciar en ese aspecto del deporte, del atletismo dentro de nuestro distrito? Sí, y nosotros digamos que, como mencioné, lo principal, yo creo que lo más importante tenemos que son los chicos que realmente, La materia prima. sí, totalmente, creo que estamos trabajando cada vez mejor en ese sentido, estamos formalizando, institucionalizando más lo que es el atletismo, pero nos falta lo principal, nosotros oficialmente competimos en una pista de atletismo, en una pista que es un óvalo de 400 metros de circunferencia y no tenemos grandísimos logros, tenemos incluso récord nacional que sigue vigente hasta hoy. Tenemos, por ejemplo, 2 récords nacionales, que es un logro grandísimo. Es en la categoría sub-16, que logramos practicando en la cancha, en el pasto, en la calle y de por ahí ahora que tenemos mucho más atletas, que ya es más conocido, de por ahí más popular. El siguiente gran paso que tenemos que dar es tener una pista realmente. Si apuntamos a grandes cosas, tenemos que tener, va a facilitar muchísimo. Yo creo que esa pista de atletismo, si se planifica bien, va a potenciar muchísimo al deporte, no solo el atletismo, porque ahí todas las instituciones que tengan sus olimpiadas podrán hacer sus eventos ahí, va a aportar muchísimo a lo que es el deporte frameño. Entonces yo creo que lo principal, el siguiente gran paso que tenemos que dar es una pista de atletismo con toda, empezar de a poco, pero sí proyectar bien para que pueda ser una pista que pueda albergar competencias, por ejemplo, regionales, nacionales y, por qué no, el día de mañana internacionales. Tal cual, si tenemos lo más importante que es el atleta, que es la determinación, que es la gente que con disciplina diariamente va y practica. Practica en el campo, practica por las calles, en la avenida. Todo el frameño, todos los frameños vemos esa disciplina y esas ganas también de tener el reconocimiento cuando hacemos las caravanas por el pueblo constantemente, porque gracias a Dios y gracias al esfuerzo y gracias a la disciplina se logran campeonatos, se logran primeros, segundos puestos y reconocimientos constantes. Entonces, ahora la vara es alta y Marta nos tiene que contar qué proyectos tiene para apoyar lo que es el deporte. Bueno, Claudia, realmente un gusto escucharle al profesor Diego y tengo la vara bien alta, pero gracias a Dios yo tuve la experiencia de ser atleta. Desde muy pequeña practiqué handball y desde antes ya nosotros no tenemos infraestructura. Entonces, teniendo la materia prima, que son los atletas valiosos, comprometidos, yo creo que lo que necesitamos es realizar inversiones en todo lo que sea infraestructura, tanto para el atletismo, handball, fútbol y otros deportes, pero para llegar a eso creo que también hay que planificar bien las acciones que vamos a tomar y es por eso que yo quiero trabajar con un consejo local de deportes en donde podamos incluir a todas las personas que trabajen, que lideren grupos deportivos. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de atletas que tiene cada grupo, ir planificando las inversiones, ir viendo qué es lo que más se está haciendo en este tiempo. Entonces, apoyar a esos jóvenes, apoyar a esa comisión tan sacrificada que siempre trabaja, porque detrás de los atletas siempre Hay están los padres. padres, están los líderes, porque yo sé muy bien que el profesor Diego no solamente entrena, él también organiza actividades, él organiza las corridas, ellos también Sí, hacen hamburgueseada y creo que invertir en deporte, invertir en infraestructura es invertir en sí. salud física, en salud Mental. mental, en educación.
en muchas cosas. Entonces, al 100% yo de mi parte realmente voy a hacer lo imposible por tratar de dotar de infraestructura a Fran para que Fran siga creciendo, ya que somos también capital del desarrollo y eso también nos deja con la vara bastante alta, Tal ¿verdad? cual. Y desarrollarnos para adelante siempre y bien, y aprovechar también todo eso que tenemos hoy día, ¿verdad? Que tenemos un montón de jóvenes y adultos que se dedican al deporte y creo que bien merecido va a ser el apoyo. Tal cual, y así como decís, ir siempre apostando y apoyando conforme a las necesidades, ¿no? Así Conforme a lo mismo. que la gente más prefiera hacer, ¿verdad? Así mismo. Porque hay, Por eso es muy importante tener el consejo con todas las personas que se involucren en esa área, ¿verdad? sí, Entonces vamos a tener una estadística o vamos a tener el apoyo o el pedido de la gente tal y cual, vamos a hacer acciones concretas. tal cual. Quizás hoy el pedido sea la cancha de atletismo y yo sé muy bien que también hace falta cancha para handball, para fútbol. Para vóley, Quizás para vóley también, hoy también es una necesidad. Quizás mañana haya otro deporte, entonces eso va cambiando con el transcurrir de los años, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante que haya gente involucrada, porque no solamente tenemos que esperar que las autoridades tomen las decisiones. Yo creo que hay que escuchar primero a la gente que va a sentir el proyecto, ¿verdad? sí. Realmente tiene que ser siempre un consenso, ¿no? Para que llegue a las personas que realmente están necesitando o las personas que quieren y que puedan aprovechar. Porque justamente lo que dentro de una municipalidad hay que hacer es maximizar los recursos, ¿verdad? No voy a decir poco, pero que el efectivo que exista, que sea utilizado realmente en cosas que sea de valor y de utilidad para el común de las personas, ¿no? Decime, profe, ¿te parece que el deporte influye dentro de la identidad de nuestro distrito? Sí, totalmente. Anteriormente, cuando las primeras veces que íbamos a Asunción, de por ahí vos mencionás Fram, poco se lo ubicaba, pero si se lo ubicaba era tal vez por el handball o por sus deportistas, de por ahí, bueno, como siempre las empresas. Pero sí, totalmente, algo que últimamente se está dando, o casi siempre, los chicos que terminan los colegios se van a las universidades, distintas universidades que tienen sus competencias deportivas, y por ahí los más queridos son los frameños, porque ya automáticamente asumen, este seguramente hace bien handball, de por ahí fútbol, últimamente también atletismo, así que totalmente influye en lo que es la identidad cultural. Es algo muy lindo, para mí que es uno de los municipios en comparación a la cantidad de habitantes que más oportunidades de deporte de por ahí tiene. Sí, Anteriormente por ahí sí, así como mencionó Marta, de por ahí estaba lo más conocido por ahí handball, fútbol, hoy en día ya tenemos muchísimos deportes que se practican y hay potencial para seguir trabajando muchísimo más. De por ahí algo que se puede hacer o se debería, algo que yo está de por ahí en seguir trabajando es un poquito ir más hacia las zonas rurales. No tanto centralizar de por ahí acá, sino ir un poquito más. Y el atletismo es muy lindo para hacer eso. Entonces de por ahí el día de mañana surge algún proyecto a través del municipio o algo como para poder llevar un poquitito más hacia zonas rurales, yo creo que va a abrir otra vez puertas a muchísimos chicos que de por ahí no tienen la facilidad de practicar algún deporte. qué espectáculo. La verdad que es así tal cual. Y cada vez más diverso, como decís, porque anteriormente veíamos Fram handball, Fram fútbol. Y ahora es amplio el abanico de deportes que se practica y cada vez va a ser más, la verdad. Vos estás dentro del CAIP, profe. Decime, ahí todas son historias de superación, todas son historias de desafíos que día a día se van superando, ¿verdad? ¿Existe alguna historia que particularmente haya marcado tu estadía ahí? Sí, en realidad varias. Yo como siempre le digo a de por ahí los directivos o incluso los padres que acá el éxito no tenemos que medir precisamente por las medallas que logramos, sino por el proceso que hacemos. Entonces por ahí yo casi siempre valoro más el proceso o lo que se gana con ese proceso que de por ahí una medalla que de por ahí es relativa o tal vez consecuencia de las circunstancias o algo. Entonces lo que más valoro es esa inclusión que se logra. Entonces ahí voy a mencionar el caso de Esteban Morisiuk, que es un chico con TEA que él viene participando desde niño ya en lo que son las diferentes fases, lo que es Olimpiadas Especiales Paraguay.
Y eso hizo que el año pasado, por ejemplo, podamos participar de lo que es el Campeonato Nacional de Atletismo, pero el Campeonato Nacional oficial. Él estuvo compitiendo en la disciplina de 100 metros llanos sin hacer ninguna excepción a la regla. Él estuvo compitiendo por ahí contra lo que son sus ídolos o lo que son por ahí nuestros ídolos que le vemos ahí en el Instagram y compañía, sin hacer ninguna excepción a la regla, porque al ser una disciplina individual o algo, y al cumplir todo lo que se establece, al respetar los carriles de inscripción, hacer todas las inscripciones en forma correcta a través de, digamos, un sistema de clasificaciones o inscripciones, él pudo estar compitiendo mano a mano contra los mejores del país y que él haya ganado esa independencia para hacer lo que él se siente incluido, porque por ahí muchas veces hablamos de inclusión y a la hora de la práctica y compañía bien están los chicos, pero a la hora de una competencia oficial cuesta un poquito, sobre todo en deportes colectivos. Entonces, que él haya sentido, haya entendido que compitió de verdad, de por ahí no ganó, pero es lo que menos importa porque Compitió. el hecho de que haya competido de igual a igual, eso es lo mejor y yo creo que también abre las puertas. Por ahí muchos otros, hay incluso entrenadores, mira, había sido que se puede. ¿Y por qué no? Si em, como cualquier otra disciplina o cualquier otro deporte, la idea es incluir, incluso yo, de por ahí los padres me dicen, pero profe, le van a dejar, ¿y por qué no? Yo les digo, si está cumpliendo todas las reglas, entonces yo creo que independientemente a las medallas, porque sí, gracias a Dios tuvimos varias medallas en lo que es atletismo y también otras pruebas, incluso antes que venga yo con el kite, ¿verdad? Resultados muy buenos a nivel sudamericano, incluso a nivel mundial. Entonces yo creo que esa inclusión es lo que más me marcó y me sigue marcando y ojalá que haya, aparte de ese, muchos otros casos y que se abran las puertas, ¿verdad? Y van a ver, yo tengo certeza de que van a ver, porque como todo en nuestro distrito siempre es hecho con mucho amor, hecho con mucho compromiso. La gente que está es porque realmente siente y porque realmente quiere estar. Entonces, a partir de ahí, el camino, mitad del camino ya está hecho, por así decir, ¿verdad? Y es importante olvidarnos un poquitito de vez en cuando de las limitaciones, porque muchas de las limitaciones, si bien son físicas evidentes, hay muchas limitaciones que son mentales. Nosotros tenemos que saltar esa vara y a partir de ahí ir para adelante, ¿verdad? Contame, Diego, ¿vos tenés algún sueño, algo que quieras, que anheles para Fram y cuál es el legado que vos querés dejar en el tuyo en el deporte? Sí, y gracias a Dios en el tiempo que estuvimos trabajando, de a poquito uno va, digamos, alzando la meta. Como se dice, tenemos la vara bastante alta porque ya tenemos un par de récords nacionales en atletismo, ¿verdad? En 800, 1200 metros llanos, récord que sigue vigente hasta hoy, que representa mucho, es ser literal el más rápido de la historia en esa prueba en todo el país y está ahí. Medalla sudamericana ya tuvimos en salto largo con Alexis en el 2024 en los Juegos Sudamericanos Escolares. El día que tengamos un atleta olímpico, no digo medalla, digo clasificar a unos Juegos Olímpicos en atletismo, ahí yo voy a decir, bueno, estoy satisfecho, dejé un legado. Y sobre todo también que dejar que funcione como una institución, que no dependa de las personas, que ya quede como una institución que ya tenga, Establecido. claro, que esté fortalecido, que independientemente de las personas ya se mantenga eso, siga. Pero bueno, vamos trabajando a poco, es crear primero una cultura, Tal fortalecer el cual. grupo, de por ahí muchas veces se menciona al profe Diego, sus logros, sus éxitos, pero detrás de eso en realidad hay mucha gente, la comisión me está ayudando muchísimo, la comisión de padres que trabajan y cada vez hay más gente que se involucra, entonces ir por ese camino, hacer que trabajemos en equipo y tener un atleta olímpico algún día. Cuando logremos eso, ahí, bueno, voy a decir, bueno, estoy satisfecho. Poquita cosa. Qué Es espectáculo. difícil, pero se puede, eso sí. Siempre Es sí, difícil, pero todo se es puede. posible, todo es posible. Leí una vez que dice que lo difícil simplemente tarda un poco más, nada más, o lo imposible simplemente tarda un poco más de tiempo, pero No es básicamente imposible. todo lo que uno quiere se puede lograr, ¿verdad? Decime, Marta, ¿vos tenés algún sueño, algún anhelo que quieras para Fran, para nuestro distrito en el ambiente del deporte? Tengo un sueño de que Fran realmente tenga la infraestructura básica, por lo menos, si es posible, que sea una infraestructura en lo deportivo óptimo, de calidad, de lujo, algo espectacular, pero por lo menos lo básico. Yo creo que sí se puede lograr y un legado sería trabajar en forma de consejo con el área deportiva también para poder
llegar a planificar las acciones y llegar a hacer los proyectos en forma paulatina, ¿verdad? Y que en el tiempo lleguemos a satisfacer todas las necesidades que tienen nuestros atletas aquí en FRAM. El sueño es contar con un espacio, un área verde, tener un estadio, la cancha de atletismo. Los Por atletas olímpicos. los atletas olímpicos, vamos a sumar el pedido del Vamos a profesor. soñar todo, Sí, no, pero no es imposible, porque el estadio está encaminado. Una cancha, 2 canchas, yo creo que son necesarias 2 canchas en esa área verde que tenemos disponible, 2 canchas de vóley, un espacio para realizar caminatas, puede ser también un espacio para bicisenda, deporte motor. Hablamos en alguna ocasión de hacer también actividades educativas en la parte vial. Tenemos 2 espacios, 2 áreas verdes muy importantes dentro de nuestro distrito, que son las 15 hectáreas que están sobre la calle 6 y calle H, y también un área verde muy importante en el barrio Santo Tomás. Creo que esas 2 áreas verdes tienen que dotarse de infraestructura para el deporte y la salud. Entonces tenemos, Diego, firme compromiso de desarrollo y de políticas sostenibles en el deporte. Eso está espectacular. Te agradezco muchísimo tu tiempo hoy y que hayas podido acompañarnos y darnos un poquito de lo que es tu visión, tu panorama y tu día a día dentro de lo que es el deporte de nuestro distrito. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por la invitación cuando gusten. Siguiendo con nuestro segundo bloque, vamos a hablar un poquitito ahora sobre lo que es turismo en nuestro distrito. Un distrito que muchos saben normalmente es relacionado con trabajo diario y constante, que somos, creo que, aburridos, muchas veces nos tallan de aburridos, cosa que no es así. Por eso tenemos hoy nuestra invitada de honor, la profe Gladys Barreto. Ella está con nosotros en representación de la Posada Central FRAM, ¿es así? Contanos un poquitito, profe, ¿qué fue o cómo llegaron a la idea de habilitar, siendo vos docente, profesora de toda la vida, porque fuiste mi profesora? ¿Cómo llegaron a habilitar una posada? Bueno, voy a empezar a contar, porque tiene su historia la Posada Central FRAM. En el año 2013 surgió un viaje de competencia de danza a la ciudad de Buenos Aires, donde acompañé a mi hija y acompañé al grupo. Y ahí nos instalamos en un hotel en el centro de la ciudad capital, donde pasamos muy bien, nos atendieron tan bien y que nunca olvidamos de eso. Y ahí surgió la idea con mi hija Verónica, y esa idea, ese proyecto trajimos en la Casa en la Familia, que después de unos varios años de trabajo de docencia, que me llenó de orgullo mi trabajo de docencia, me jubilé y ahí empezamos con la familia con este proyecto tan lindo de tener un establecimiento donde se le recibe a la gente. Y así hemos iniciado con algo pequeño en la familia. Sí, pero como vos decís, todo lo que tiene apoyo, lo que se hace en familia y lo que se logra en familia, siempre tiene resultados positivos. Veo que en su logo tienen 4 estrellitas. ¿Hace referencia a algo? ¿Tiene alusión a algo? Sí, nosotros habíamos hablado en el seno de la familia a ver qué logo le vamos a poner a la Posada Central FRAM, y ahí surgió 4 estrellas, que eso representa a los 4 hijos, a Verónica, a Luis, a Emanuel y a Eliezer. Y eso surgió en el seno de la familia. Qué bueno, qué lindo. Decime, profe, para habilitar una posada, hay muchos trámites, tuvieron mucha burocracia, porque veo que todo siempre está así pulcro, impoluto, precioso, perfecto, ¿verdad? Todo lo que publican. Para Senatur, ustedes están habilitados oficialmente en Senatur, ¿verdad? ¿Tuvieron muchos procesos o fue algo sencillo? Fue un proceso sencillo gracias al acompañamiento que desde un principio tuvimos, ese apoyo incondicional de la Senatur. Nos orientaron en todos momentos y
mediante que cumplimos desde un principio con las normativas, con los requisitos, la Senatur nos habilita y eso se realizó a través de una resolución en donde nos inscribe y nos habilita como establecimiento turístico dentro de la Senatur. Yo me imagino que no ha de ser nada sencillo estar en ese tipo de labores, ¿verdad? Porque es también constante atención al público. Ustedes tienen capacitaciones porque si bien sabemos en los hoteles y demás, hay maneras de hasta de cómo doblar las sábanas, por así decir, ¿verdad? No es simplemente agarrar y tirar la colcha encima. De hecho que sí, nosotros habíamos participado con mi hija Verónica en varias oportunidades. Hemos visitado hoteles, posadas, hospedajes. También habíamos realizado cursos también y que nos ayudaron muchísimos. Y eso nos orientó prácticamente así, cómo atender en un establecimiento, cómo atender en familia, cómo responder a la gente cuando uno necesita, cómo orientar también a la gente y atender de una manera delicada a la gente, porque eso es lo que marca la diferencia en un Tal cual. establecimiento en donde sí se demuestra mucha responsabilidad, se demuestra que uno le recibe a la gente con cariño. Tal cual. Es así. Tal cual. Eso muestra muchas veces, me parece a mí, el compromiso y como vuelvo a decir, el amor que uno pone en las cosas que hace. Eso trasciende y se muestra en nuestros propios emprendimientos, ¿verdad? Hace que también la gente quiera volver a visitarlos a ustedes, ¿verdad? Veo que siempre están distintas empresas visitándoles, colaborando, ¿verdad? Y también 5 estrellas de calificación. ¿Cómo se logra eso? Y eso se logra en familia, porque esto es un trabajo en donde uno tiene que madrugar para responderle a las necesidades de la gente. Mira, en casa en el establecimiento llegan personas de diferentes países, en donde uno también tiene que conocer un poquito de cultura. Te piden un té, te piden un mate de tempranas horas, entonces hay que madrugar en esto y hay que estar siempre muy atento. Entonces la gente quiere volver y la gente recomienda y la gente califica. Y gracias a esa calificación nosotros pudimos obtener en poco tiempo 5 estrellas. Eso es un logro importantísimo para un hotel porque la gente muchas veces justamente toma esas referencias de opiniones de otros para ver, ah, mira, este acá tiene bastante aceptación, entonces eso ya marca una pauta para que te abran la puerta y vos podés recibirles, ¿verdad? Muestra mucho compromiso de parte de ustedes porque es un trabajo en el que uno siempre está al servicio, ¿verdad? Y disponible. Muchas veces no hay hora, la gente llega cuando llega. Si bien puede reservar con anticipación, pero el momento de llegada muchas veces es desconocido, ¿verdad? A ustedes el rally del año pasado, un evento que marcó así un antes y un después dentro de Paraguay y que este año se va a volver a repetir, ¿verdad? ¿Tuvo impacto dentro de su comercio, dentro de ustedes o no? Sí, muchísimo. Nosotros desde un primer momento también a través de la Senatur hemos participado donde la ministra nos entregó un reconocimiento como establecimiento adherido al rally, en donde nos enorgullece eso como familia, como establecimiento, en donde también recibimos a la gente con cariño, con respeto y también quiero aprovechar este momento también que recibirle a la gente que quiere ir a participar, la gente que quiere ir a conocer otro lugar, te llena de orgullo porque también te trata tan bien, te cuenta su historia, te cuenta los momentos que uno pasa bien en tal establecimiento y así también nosotros decimos, ojalá que sea así también. Y la gente ahí marca la diferencia con su calificación. Me imagino que estarán preparándose con todo para estas nuevas fechas, ¿no? Sí, así mismo ya nos estamos preparando ya desde el año pasado. También quiero aprovechar este momento de contar que la gente que vinieron a quedarse en mi establecimiento ya cuando terminó el rally volvieron ya a solicitar que van a volver a venir porque se sintieron como en sus casas.
Qué bueno, qué espectáculo. Y ese básicamente es lo que uno busca, ¿verdad? Que vuelvan, que retornen y que valoren todo lo que uno con tanto amor y con tanto sacrificio, como decís, profe, hace día a día por las personas que está recibiendo, ¿verdad? Porque básicamente uno hace como el abrirle las puertas de su casa, ¿verdad? Por más de que sea un emprendimiento, sigue siendo así. Decime, profe, ¿qué proyectos vos tenés en mente con relación a tu emprendimiento? ¿Tienen ideas de ampliarse? ¿Quieren crecer? ¿Cómo van a desarrollarse? Tenemos la idea de seguir creciendo en familia, la Posada Central Fram, que nos llena de orgullo y nos llena de fuerza esa calificación que obtuvimos en poco tiempo. Entonces nosotros queremos seguir creciendo para brindar un servicio de calidad, un servicio en donde que la gente quiera venir siempre, en donde que la gente dé a sus buenas referencias, porque eso es lo que ayuda a un establecimiento. Y seguir creciendo en familia y que podamos brindar siempre un servicio de calidad. Qué bueno, me parece excelente. Y la vara es alta y siempre con las mejores intenciones de cumplir. Decime, Marta, vos tenés, ¿qué proyectos tenés encaminados en lo que es un poquitito el ámbito del turismo? Tenemos en cuenta esta cuestión del rally. ¿Cómo querés encarar en la municipalidad con el turismo? Realmente el turismo me parece algo sumamente importante porque es una forma de activar los sectores económicos con la movilización de gente. Si nosotros logramos que venga más gente a nuestro distrito, ya sea por trabajo, de vacaciones, por alguna actividad deportiva, si nosotros le ofrecemos un buen servicio, necesitamos, o sea, ellos van a volver, así Tal como dijo cual. la profe, le ofrecieron un muy buen servicio, entonces la gente vuelve y quizás traiga más gente y lleva una buena referencia de nuestro distrito. Entonces yo creo que hay que trabajar muy de cerca con los hoteles, con la gente que elabora comida, restaurantes, bares. Nosotros tenemos mucho para ofrecer y tenemos que saber que Fram es destacada en varias áreas, en salud, por ejemplo. Fran es una potencia en salud. Es algo que realmente la gente que es de otro país, yo creo que sí tiene en cuenta si hay un centro de salud dotado de una cierta infraestructura, si hay buena atención médica. También en Fran tenemos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Es una institución que está al servicio en caso de algún accidente también. Es algo que nosotros hoy día realmente ya tenemos aquí. Tenemos lindos espacios, plazas. Necesitamos invertir más en plazas, en que se mantengan en mejores condiciones de las que ya están. Y bueno, y trabajar con políticas claras de hacer un distrito lindo y Atractivo. atractivo. Y por sobre todo, trabajar mucho en el marketing digital, porque hoy todo se mueve a través de eso. Plataformas, páginas web, enlazar de repente algunas instituciones o algunos hitos culturales, como ser, voy a dar un ejemplo, la Basílica. A mí realmente me encantaría que haya en frente de la Basílica un mirador en donde las personas vengan y se quiten fotos de la Basílica, pero del lado del frente, porque la mayoría de la gente que viene a Fram ve las cúpulas, se acerca a la Basílica, pero se quita la foto de la esquina, ¿verdad? Y ahí no se aprecia muy bien. En realidad, la parte frontal es la parte más linda de la Basílica, en donde tenemos los mosaicos, adentro tenemos arte bizantino. Eso no se encuentra en cualquier lado. Y es algo que nosotros quizás como frameños no valoramos, pero la gente que viene de afuera es lo primero que ve, son las cúpulas y dice, parece que estamos en Europa, te dicen, ¿verdad? Y bueno, y eso, y ahí quizás colocar un código QR que te lleve a la historia de Fran, que te lleve a la historia de la Basílica.
que te cuente a través de las imágenes todo lo que Fran fue viviendo, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? La historia. Y eso, trabajar realmente con el turismo, yo creo que es algo que hay que hacer. Yo creo que es una deuda que se tiene, porque en Fran muy poco se trabajó en el área turística. Entonces, y creo que va a dar oportunidades a muchísima gente para crear más emprendimiento, que haya más movimiento comercial, porque si a la profe Gladys le va bien en su hotelería, a mí me va a ir bien en el negocio también, ¿verdad? Eh, a la licenciada Claudia le va a ir bien En la pinturería. en la Claro, pinturería. sí, ustedes van a tener que renovar Claro, todo. Tal todo cual. depende, ¿verdad? Entonces, bueno, es apoyar a full. Yo creo que el turismo es básico eh, y que tenemos una deuda grande con Fran en eso. Justamente por eso hoy los invitados especiales son la profesora Gladys con el rubro de hotelería y el profesor Matías también, que nos va a contar bellísimas historias. Tal cual. Aparte, es darle, es venderle un poco más a nuestra ciudad, porque nosotros tenemos lugares hermosos que muchas veces ni siquiera nosotros conocemos, ¿verdad? Y menos aún sabemos venderle a otras personas que de repente vienen y quedan deslumbrados. Porque es así, tenemos muchísima belleza, tenemos ciudades, tenemos una ciudad limpia, calles limpias, ¿verdad? Y en el ambiente, en el aspecto, mejor dicho, del turismo, si bien decís es como una deuda, es algo que a pequeños pasitos fue arrancando ya años atrás, se está potenciando. Yo veo que siempre hay capacitaciones en ese aspecto porque la atención al público es primordial, ¿verdad? Y venderle al pueblo es primordial. Entonces, seguir un poquitito con ese trabajo y siempre ir mejorando, 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 ¿verdad? Decime, profe, ¿qué es lo que vos soñás para Fram y qué legado es el que a vos te gustaría dejar en un futuro? Y yo diría que se apoye más al turismo y que podamos recibir miles de gente, así como ya lo hemos hecho en el momento en que se realizó el rally, y que podemos volver a repetir con tanta gente que va a apreciar nuestra comunidad, porque nuestra comunidad es una comunidad trabajadora, una comunidad tranquila, una comunidad en donde la gente pueda tener una calidad de vida. Tranquila, pero no aburrida. Sí, así. Ojo. Te agradezco muchísimo, profe, por tu tiempo, por acompañarnos hoy y por toda esa experiencia que nos contaste, que compartiste un poquito con nosotros de lo que es tu posada, de lo que son tus deseos y que nos haces notar que más que todo, lo realmente importante siempre es la familia. Siempre es hacer las cosas en conjunto, siempre es hacer las cosas pensando y con amor, por sobre todo, porque como todos sabemos, Fram es un distrito servicial, Fram es un distrito de personas solidarias y que hacen todo con muchísimo amor. Fram no es solo trabajo, Fram no es solo deporte, Fram es cultura. Somos un crisol de razas. La cultura es lo que nos representa. El baile, la historia, todo eso es lo que somos nosotros. Es por eso que hoy nuestro invitado especial, el profesor Matías, nos va a hablar un poquito sobre lo que es justamente la cultura de nuestro distrito. Profe, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias, Claudia. Saludos a Marta, Gladys. Un placer estar con ustedes compartiendo un poco de lo que sé. Un poco mucho de lo que sé. Tres libros escritos hasta el momento el profe Matías tiene hechos. Profe, contanos un poquitito, ¿cómo vos describirías lo que es la cultura del pueblo frameño? Y Fran, es un poco complicado querer explicar lo que es Fran en dos palabras. Fran es mucho más que industrias, Fran es mucho más que deporte, Fran es mucho más que la danza ucraniana o la danza paraguaya que se suele promocionar hacia afuera. ¿Por qué? Porque es el lugar donde un cúmulo de gente venía de un montón de lugares distantes y diferentes, logran venir, logran asentarse, incluso los mismos paraguayos que vinieron aquí no eran nativos y naturales de acá, ¿verdad? Con decirte que tuvimos incluso en algún momento dado de nuestra historia
grupos aborígenes que pasaron por aquí, que eso ya prácticamente no tenemos ni un solo vestigio. Pero hablar de Fran es hablar un poco de lo que habías mencionado hace un rato, o crisol de razas, que fue nuestro estandarte por mucho tiempo. Y es un término que hoy por hoy ya se deja de usar. El crisol más que nada es el lugar donde se funden los metales pesados y eso se fragua para crear algo nuevo. Entonces Fran ya deja de ser un crisol de razas para convertirse en lo que nosotros estamos promocionando hace mucho con todos estos materiales escritos, que Fran es una fusión multicultural. Fran no es solo ucraniano, no es solamente paraguayo, no es solamente japoneses, no es solamente polacos. Fran es una mezcla de todo. Y eso se nota no solamente en lo que se come, no solamente en lo que se habla, no solamente en cómo nos relacionamos, sino que se nota en nuestros hijos. Nuestros hijos frameños hoy, de 20 años para abajo, tienen una mezcla y una singularidad que no se va a encontrar en otros lugares. Entonces de ahí partimos un poco la idea de promocionar esto como una fusión multicultural. Decime, dentro de esa fusión, ¿qué cultura o qué tradiciones te parecen a vos que con el correr del tiempo se fueron perdiendo y que no deberían perderse? Perderse como perderse, eh, no tanto, porque cuando hablamos nosotros de los ucranianos, de los polacos, hablamos de los eslavos. Y los eslavos como tales son varios grupos étnicos, ¿sí? Entonces se amalgama porque hay un eje vertebrador común entre ellos, pero cada uno obviamente con sus diferencias culturales de nacionalidad. Después está lo que nos junta, que es la cultura paraguaya, ¿verdad? Es la cultura que logra congeniar todo esto. Y es la cultura que termina permitiendo que el inmigrante ucraniano, el inmigrante polaco, el inmigrante checo, el inmigrante japonés, termine juntándose, mezclándose. Y el lugar donde se fragua, el lugar donde se mezcla, el lugar donde se produce ese crisol que mencionamos, son las escuelas, son el colegio. El colegio donde estábamos por muchos años hizo ese trabajo, sigue haciendo ese trabajo. Ya no interesa más de qué cultura vengas vos, sino cuál es tu actitud, cuál es la capacidad que tenés, en qué puedes ayudar y las ganas que tenés para aportar aquello que te identifica y aquello en lo que sos bueno, ¿verdad? Puede ser deporte, puede ser cultura, puede ser educación, puede ser conocimiento y puede ser incluso destrezas manuales y habilidades que de repente hoy es lo que estamos necesitando. Tal cual, tal cual. ¿Te parece, dentro, me estás hablando de colegios y demás, ¿verdad? De fusión. ¿Te parece que nuestros jóvenes actualmente están comprometidos con lo que es la cultura de nuestro pueblo? Mira, Claudia, yo creo que sí. Yo creo que sí, aunque muchos digan, los jóvenes están, siempre se despotrica por los jóvenes, por la juventud, que son un poco apáticos, que son caigüeros. Fran es una comunidad muy interesante y muy diferente a otras comunidades. Hablaban, hace un rato estaba el profesor Diego hablando de la parte deportiva. Dentro del libro, del primer libro, Somos Fran, yo menciono que en Fran el que puede practicar un deporte lo practica. Si te gusta el vóley, lo practicas. Si te gusta el fútbol de salón, fútbol de campo, lo practicas. Si te gusta el handball, lo practicas. Si te gusta el atletismo, lo haces. Y si no lo haces, si no te gusta correr, si no te gusta jugar ninguna disciplina deportiva colectiva, y solamente caminar, y bueno, camina también. Entonces decíamos nosotros, lo digo yo en una parte del libro, en Fran, el que no corre, juega deporte, y el que no juega deporte termina caminando. Algo hacemos físicamente. No tenemos la infraestructura que Marta está pregonando. Vamos a tener seguramente alguna vez. Pero bueno, hacia eso tenemos que aspirar. ¿Te parece que es importante darle seguimiento, darle importancia justamente que invertir en cultura no es un gasto, no es una cuestión secundaria, que es algo relevante? Para nada es gasto secundario. Imagínate, tenemos una escuela de danza ucraniana, donde me tocó ir a ver incluso en otras oportunidades, donde hay chicos de piel morena que son nuestros representantes en danza ucraniana. No estamos hablando de rubio de ojos claros y blanquitos. Y que bailan como los ¿Ya? dioses. Y bailan espectacularmente Sí. bien. Entonces, más mezcla que esto. ¿Qué podemos exportar? ¿Cuál va a ser el motivo para exportar que va a tener Fran si no es esto, verdad? Entonces, sí estamos bien, se puede mejorar obviamente, pero bueno, a eso venimos todos, ¿verdad?
Marta, ¿vos pensás lo mismo? ¿Pensás que invertir en cultura es importante o es un gasto secundario? No, súper importante es invertir en cultura porque cultura abarca muchísimas cosas. Y a lo que dijo el profe Matías, quiero contar una anécdota. En una ocasión fuimos a representar a Paraguay. Nos fuimos a Brasil a jugar y el 95% de las chicas éramos rubias. Yo soy blanca, pero mis compañeras eran rubias, blancas y bien rubias, ¿verdad? Y la gente se acercaba a nosotros y nos preguntaban, pero ustedes no son de Paraguay. Y bueno, y fue ahí cuando empezamos a tener conversaciones, ¿verdad? Y le dijimos que venimos de una ciudad que se llama Fran y en donde hay muchos inmigrantes ucranianos, rusos, pocos alemanes. Y teníamos una japonesa también con nosotros, ¿verdad? Sí, Tati. Tati, que ella venía de Encarnación, pero bueno, y ahí se representa la fusión, que ahora aclaró el profe. Tal Yo cual. siempre utilicé el término que también dijo Claudia, crisol de razas, pero realmente somos una fusión muy Somos una fusión. Sí. importante y muy especial. Yo creo que eso hace Claro. que Fran sea lo que es también hoy y creo que tenemos que mantener nuestra identidad y justamente usar esa unión entre las culturas para también activar un poco en la parte turística a través de, qué sé yo, un restaurante que pueda tener comidas típicas en diferentes días, diferentes sabores, Temático. de temáticas de Ucrania, de Polonia, de Alemania, de Japón, y usar todo lo que nosotros tenemos a favor trabajando en el área turística para poder crecer realmente y tener un dinamismo aquí en Fran. Me parece excelente. Justamente lo que habíamos dicho hace un momento de vender un poquito más Fran, ¿verdad? Profe, decime, ¿a vos te parece que hay alguna cosa que el pueblo frameño tiene y que realmente no está valorando tanto o no aprecia lo que es? Pasa que, Claudia, pasa mucho por el conocimiento, ¿verdad? Uno no puede valorar aquello que no conoce. Uno no puede apreciar aquello que no conoce. Y bueno, eso fue uno de los grandes motivadores, uno de los grandes eh, gatillos que hicieron que yo me meta un poco en la investigación histórica. Sabes que a mí me interesa mucho y me encanta el tema histórico, pero más que nada era un poco rescatar lo nuestro. Resulta que nosotros en el sistema educativo se enseña mucho civilizaciones romanas, Grecia, todo a nivel mundial, pero nosotros lo nuestro, el que viene de otro lado, el que te viene para el rally que estaba mencionando hace un rato, te va a preguntar de Fran, no te va a preguntar de Italia, no te va a preguntar de Japón, Del Imperio Romano. ¿verdad? No te va a preguntar del Imperio Romano, te va a preguntar qué es lo que tienen ustedes acá en Fran, Claro. ¿qué me puede contar? Entonces, es de ahí que surge un poco la intención de escribir la parte histórica de la comunidad, que es una recopilación de datos, no solamente de instituciones públicas, sino también privadas. El segundo libro, que es más que nada la explicación del por qué el colegio es el verdadero lugar donde se fraguaron todas estas culturas y se mezclaron. Terminamos mezclándonos, imagínate, un descendiente de japonés enseñando historia del Paraguay, a alumnos de diferentes nacionalidades también. Y, y seguimos, y a nosotros nos terminaron enseñando a bailar las polcas ucranianas, aprendimos a bailar la polca paraguaya, terminamos degustando y valorando todo lo que son la parte gastronómica, que también forma parte de lo nuestro. Y del tercer libro, que es la parte un poco de la colectividad que menos impacto tiene o causa en cierta forma en la comunidad, porque no hay una asociación japonesa en nuestra comunidad. Es más que nada rescatar que en algún momento sí tuvimos. Ese libro Yamato Fuya viene a rescatar un poco las historias de varias familias de descendencia japonesa que vinieron a la comunidad y explicar un poco el que cuando llegan en la inmigración japonesa abarcaban todo hasta La Paz. La Paz después de 30 años se independiza de nosotros. Entonces,
cuando vinieron estas familias japonesas acá a instalarse en lo que era Fran, todo era Fran, era hasta La Paz, Santa Rosa. Entonces teníamos una cantidad impresionante de inmigración japonesa que vino y con eso termina siendo un poco el atractivo y la explicación a la gente que viene a visitarnos y dicen, wow, en la avenida que ustedes tienen, donde cuentan la parte cultural de las inmigraciones, ¿qué hace una plaza japonesa? Entonces uno empieza a explicarle, es una de las corrientes migratorias minoritarias que tenemos, pero no por eso deja de participar Claro. y deja de ser de repente importante en el aporte que está generando a la comunidad. Es que todo justamente es una conjunción. Cada tiene algo que aportar, ¿verdad? Y siempre es dentro del ámbito del respeto. Todas las culturas se valoran, se respetan, se aprecian, Es más, Claudia, por un lado la parte cultural, por otro lado la parte religiosa. tal cual. Somos una de las pocas comunidades donde algún evento que hacemos, pedimos que los sacerdotes de la Iglesia Sí, Católica, de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Evangélica participen y hagan las bendiciones, cosa que no se ve en otras comunidades, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos acá celando por lo que somos, sino tratando de demostrar un poco aquello que realmente nos fortalece. tal cual. Justamente te iba a consultar qué te parece que Fran puede tener que sorprenda a otras personas cuando alguien del exterior venga o otra persona. ¿Qué es lo que nosotros podemos venderle? Y le vendemos un montón de cosas. Le podemos vender tranquilidad, le podemos vender. Estaban diciendo hace un rato y le estuve escuchando muy atentamente, no somos aburridos. De ninguna manera somos aburridos. No, Somos divertidos a nuestro estilo. tal cual. Amén. Que valga la aclaración, ¿verdad? Somos divertidos a nuestro estilo. Ahora, si querés una farra que te dure hasta las 5 de la madrugada, bueno, Fran no es la comunidad. ¿Eh? Ahora, si venís de repente, enfocamos nuestra parte turística hacia el turismo de empresa, al turismo de negocio, al turismo que también podemos captar mucha gente que pueda venir, es un espectáculo, ¿verdad? Tal cual. Explotar lo que hay. En un distrito no muy grande de todos los 30 distritos que tiene el departamento de Itapúa, Fran es uno de los pocos que tiene empresas con top of mind, ¿sí? Industrias que están en la mente y en el corazón de cualquier consumidor. Tenemos empresas, por ejemplo, que tienen un arraigo tan grande con la comunidad que es capaz incluso de ayudar a mucha gente que ni siquiera está trabajando o empleándose para ello. Entonces, no solamente hablamos nosotros de empresas que quieran lucrar, estamos hablando de empresas que sientan la camiseta de la Comprometidas comunidad, con la ¿verdad? comunidad. Entonces, eh, y a esto traigo a colación con el eslogan del podcast que están haciendo gente que ama a Fran. Y bueno, necesitamos gente que ame a Fran, ¿verdad? Y el que no y que nos quiera criticar y que nos critiquen, porque nos critiquen por lo que hacemos, ¿verdad? No por lo que no hacemos. Y en Fran, aquel que tiene la idea, que puede hacer o que tiene esa capacidad y que plantee, se va a ver la posibilidad, se va a ver buscar los recursos y algo va a salir, Y se va a resolver. ¿verdad? Y es más, te cuento, el tema de los libros, si bien cuesta mucho que nuestra gente lea, no tenemos una cultura de lectura a nivel nacional siquiera, pero Fran es una comunidad que consume lectura, consume libros, nuestros chicos leen. Hay chicos, obviamente, como en todo el país, que les cuesta esa parte, pero se lee mucho. Se lleva adelante un proyecto a nivel escolar que se llama Ñeru, y incluso hace 2 años atrás, o 3 años que ya prácticamente voy a estar en la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Itapúa, se promocionan y vamos constantemente enviando nuestros materiales a otras comunidades, a otras ferias. Estos 3 libros estuvieron en la Feria Internacional de Buenos Aires, que es la feria internacional del libro más grande de Latinoamérica. Estuvo nuestros libros. Estuvimos contando un poco la historia de Fran, ¿verdad? Este fin de semana, los 3 libros también van a estar en la Feria Internacional de Asunción. Me tengo que ir a presentar el tercer libro de Yamato Fuji de Perea, que hace referencia un poco a los 70 años de inmigración japonesa acá, que es la segunda corriente migratoria más grande a Paraguay, que fue el año pasado, ¿sí?
que después de La Colmena le tocó a Fran. Principalmente a Fran, porque lo que es Federico Chávez, que son 2 años antes, ellos pertenecen a Capitán Miranda, pero no es Capitán Miranda como tal, ¿verdad? Sino que es una comunidad que es más pegada a Fran prácticamente. Y esa corriente migratoria es la que nosotros estamos queriendo un poco dar a conocer lo que se hizo desde la comunidad, porque podíamos ser absorbidos totalmente por las culturas predominantes, pero al contrario, nos permitieron mantener nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestras tradiciones, y terminamos fusionando y mezclándonos entre todos. De eso se trata un poco el libro también. Entiendo. Decime qué tipo de turismo te parece que podría ser viable acá dentro de nuestro pueblo. Mira, eh, yo presenté hace un año atrás un proyecto de rutas turísticas para la comunidad de Fran. Obviamente, si bien el turismo es muy importante, de repente lo importante pasa a ser secundario cuando Sí, aparece lo urgente, tal cual. ¿verdad? Y cuando lo urgente aparece, como es la reparación de caminos, obviamente que el presupuesto que debía de haberse destinado para turismo va a tener que necesariamente pasar a la parte vial, ¿verdad? Entonces, se entiende demasiado eso. Ahora, si ocurre que se empieza a trabajar mucho la parte turística, Fran tiene un potencial interesantísimo. Cuando te había comentado que me participé en un curso de museología y todo esto, eh, muestran cosas que de repente nosotros podemos hacer día cero a otras comunidades fácilmente con lo que tenemos. Y no solamente se muestra en un museo cerrado, existen los museos al aire libre, existe la posibilidad de los circuitos turísticos. Entonces yo el proyecto que presenté tenía un circuito turístico industrial, donde podíamos mostrar el potencial industrial que tenemos, que de hecho no es poca cosa. Tenemos la parte del circuito religioso, ¿sí? Tenemos en 5 manzanas en nuestra área urbana, tenemos la conjunción de casi 5 tipos de confesiones religiosas diferentes del cristianismo nada más, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué más que eso podemos mostrar? Tenemos también un circuito de salud, Ujú. ¿sí? Modelo. Tenemos un hospital distrital modelo, que no decimos nosotros los frameños. Dice el nuevo director del IPS. IPS, estuvo hablando y tirando rosas por nuestro hospital distrital. Bueno, eso nos tiene que llenar de orgullo, ¿sí? El otro circuito, por ejemplo, que había planteado en ese proyecto decía la capacidad de potenciar la época de mayor esplendor visual que tiene el girasol, ¿verdad? El trigo cargado, Sí, ¿verdad? La soja cuando está en su verdor. Entonces, hay cosas que se puede mostrar, incluso con una idea de abaratar costos. O le había presentado a la municipalidad, pero bueno, te dije que cuando hay prioridades urgentes, o sea, las necesidades son más urgentes, tal cual. obviamente la cuestión importante va a tener que ceder en esta situación. Entonces, pasa por ese lado también. La cuestión de la cultura y el turismo, ¿te parece que ayuda un poquito a enaltecer lo que es la cultura del distrito, el turismo? Totalmente. Ya te digo, desde que me tiraron una forma de decir, agradezco de sobremanera la posibilidad que me dieron Nadie está obligado acá. incluso de darme un cargo ad honorem desde la municipalidad como asesor histórico y cultural. Y con esa chapa me voy a otros lugares. Con mucho orgullo le trato de representar a mi comunidad, en donde se planteó un poco el tema de tesoros. ¿Verdad? Hay un proyecto Tesoros Añua que se llama, donde cada distrito de Itapúa y Misiones tienen que elegir un producto para que sea el producto estrella de la comunidad del distrito. Y yo participo en esa primera reunión. Me vinieron a mí a entrevistarme los que estaban relevando datos. Yo presento la idea, me voy al curso y después no prosperó esto, ¿verdad? Porque hubo otras prioridades más Claro. urgentes, como había mencionado, y quedó ahí.
estamos moviendo ahora muy intensamente este tema de tesoros porque queremos que en Fran se nos reconozca, queremos que Fran sea reconocido por el tesoro principal que es el trigo y sus derivados, ya que eso es lo que nos une, ¿verdad? Nos une la comida. Sí. Nos encanta comer en Fran. Por eso tenemos el oficio que tenemos también, ¿verdad? Pero imagínate, el trigo y sus derivados, ¿verdad? En Francia se hace Reviro Apo, Mm. ¿sí? Una de nuestras empresas emblema, nuestro buque insignia de la industria de la comunidad, es la que patrocina el Reviro Apo. La misma empresa nos hace Día Mundial de la Pasta. ¿Mm? Y para rematar, el trigo, o sea, la harina de trigo, es la base por la cual se hace uno de los platos típicos de la cultura ucraniana, que es el vareniki, ¿verdad? Entonces, con todo esto, el trigo, la harina de trigo es lo que somos capital del trigo. Entonces, toda esa conjunción de datos tuvimos que juntar, tuvimos que armar desde Secretaría de Turismo, y ellos son los que mueven, ¿verdad? Karina ahorita está haciendo un trabajo espectacular desde Espectacular, ahí. sí. Tal cual. En algo que prácticamente dio inicio así oficialmente o en papeles ahí con ella. Porque anteriormente no sé si había una Secretaría de Turismo como tal dentro de la municipalidad. Y sin embargo, constantemente hay reuniones, hay capacitaciones, hay en todos los ámbitos, Y ¿no? imagínate, Claudia, al estar un poco metidos en esta cuestión de querer conseguir Sí, el reconocimiento sí, de tesoros, principalmente la parte de trigo y sus derivados, hace que nosotros estemos dentro de la órbita de la parte turística, ya sea de Senatur, ya sea de la gobernación, desde Secretaría Turística de la Gobernación, y nos capacitan, nos preparan, nos dicen, bueno, esto falta gente, tenemos que mover de este lado. Entonces, es lo que se está haciendo. Eh, Al inicio de toda esta cuestión post pandemia, ujú, recibíamos nosotros visitantes que teníamos que hacer de tripa corazón, o sea, teníamos que inventar claro. un lugar donde recibirle a esa gente para explicar lo que es Fran. Hoy tenemos la biblioteca ya un poquito más equipada, tenemos de repente auditorios donde podemos recibirle, tenemos incluso las empresas hace mucho que ya están abriéndose y recibiendo delegaciones interesantes de visitantes, ya sea de la parte de las universidades o incluso de colegios secundarios mismos. Entonces, es una forma interesante de promover nuestra comunidad. ¿Qué proyecto es el que te gustaría, profe, impulsar o quieres llevar adelante con el correr del tiempo en ese ámbito? Y yo creo que debería enfocarse mucho en la parte turística, tratar de llevar adelante y agilizar un poco el tema de los famosos circuitos turísticos, porque así como Marta en un momento dado habló de que haya un mirador y ese tipo de cosas, dentro del mismo proyecto hablaba y se mencionaba, por ejemplo, la posibilidad de instalar códigos QR donde automáticamente tiren a los datos de esa plazoleta, datos de la plazoleta, datos del paseo central o bulevar, como quieran llamarlo, que está en el libro. O sea, tenemos todos los datos. La recopilación de datos ya se hizo. El trabajo Eh, alguien ya hizo eh, Ahora hay que ver cómo hacemos que esto funcione y que se y que se pueda, conozca. que se conozca, que pueda ser de beneficio. Nunca los libros que escribo son para mi beneficio solo y porque yo quiero y esto es lo que pienso y esto es lo que quiero. No, al contrario, es lo que quiero que se conozca de la comunidad, ¿verdad? Me preguntaron a mí alguna vez, incluso me pidieron que haga una especie de una breve historia de algo que yo pueda comentar para agregar en una antología en un momento dado. Y le dije, yo no sé hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque mi vida, mi esfuerzo, mi esperanza y mi pasión es contar un poco la historia de mi comunidad. Porque eso es lo que veo que falta en nuestro país. Vamos a recorrer todo el Paraguay y vamos a ver pocos distritos que tengan recopilados su historia de comunidad en materiales bibliográficos que tenemos, que podamos usar en las escuelas. Nosotros tenemos. La idea es difundir más y que el frameño sepa Que realmente conozca. y que eso ayude un poco a diferenciar personajes de la comunidad, porque a veces empezamos a mezclar todos los personajes y parece que
este Pedro Christopher se murió ayer y sin embargo tiene mucho más, ¿verdad? Ay, qué locura, me imagino. Profe, decime, el profe Diego nos hablaba de tener su sueño, tener un atleta olímpico que represente, que salga de Fram. ¿Vos tenés algún sueño también? ¿Quieres dejar cuál quieres que sea tu legado? Yo creo que mi sueño personal, así muy, muy íntimo, es que el frameño se sienta demasiado orgulloso de lo que tiene. Hace poco estuve hablando con un gran amigo mío y le dije, "Vos no sé cómo vos te sentís", le dije, pues yo me siento un tipo bendecido. ¿Y por qué? Me dice. Estudié a 2 cuadras de mi casa, mi primaria y mi secundaria. Terminé trabajando a 3 cuadras, 4 cuadras de mi casa. Vivo casi en el mismo barrio. De mi generación, de mi promoción, de que éramos 23, 24 compañeros, nos quedamos en Fran 5. Después el resto tuvo que salir. Tenemos compañeros en Estados Unidos, tenemos compañeros en Bélgica, tenemos compañeros en España. ¡Wow! No tuvimos que hacer ese sacrificio. La idea es que el frameño se quede acá, que construya acá su futuro, que podamos engrandecer desde acá lo que tenemos. Afuera hay un montón de cosas, hay un montón de oportunidades, miles de oportunidades, y Pero mucho más acá grandes. también, Pero tal cual. acá también, ¿verdad? Si nos rebuscamos, si somos un poquito más ingeniosos y cosas, Ágiles de mente. vamos a encontrar oportunidades Sí, en cada cuadra. tal cual. ¿Ya? Entonces, la idea es que el frameño se quede. Yo aposté por eso en su momento y no me arrepiento en absoluto, ¿verdad? Porque aquellos sueños más locos que tuve alguna vez de irme de repente al museo, o irme al Cabildo, irme a la Casa de la Independencia, irme a la Biblioteca del Congreso, irme a la Biblioteca Nacional, lo conseguí estando acá, no yéndome a Asunción. Entonces, se puede, se puede. Cuesta un poco más y cuesta, pero vale la pena hacer por Fran. Tal cual. Una vez más, volvemos otra vez a lo que conversábamos con la profe Gladys. Lo que se hace con amor prospera, ¿verdad? Totalmente. El que se quiere quedar, el que quiere vivir y el que quiere progresar acá en su pueblo, lo puede hacer. La gente no se va. Fran somos todos bienvenidos, ¿verdad? Siempre hay esa cultura, ese compañerismo, esa solidaridad, eso, vos abriste un emprendimiento, yo te apoyo, yo te compro, yo te promociono, ¿verdad? Imagínate, Claudia, Marta y Gladys, eh, ustedes conocen historias de mucha gente que vinieron a Fran y se quedaron, Sí, ¿verdad? Ustedes conocen historias de gente que vino a Fran y a PRA. sí, tal cual, Aquí te caíste, acá se tal quedó, cual. ¿verdad? También, incluso eso es lo que cuento yo en el libro, ¿verdad? Porque hago referencia un poco a ese sentimiento de que vení con buenas intenciones, vení con ganas de trabajar, vení con ganas de progresar. Bueno, te pasamos la mano, pero vení con cosas raras, vení con Sí, no, algo que o te querés beneficiar solamente de una posición o X, ya sea en la parte pública o privada. Tarde o temprano la gente, Fran, te va a hacer eh, te va a excluir, te va a excluir de en cierta algún lado manera. y te vas a tener que ir, ¿sí? Pero si haces bien los trabajos, los Sí, deberes, si haces bien, como en la escuela decía la profe Gladys, derechito, con buena letra, ¿verdad? sí. Si haces bien eso, entonces te van a recibir bien y te van a dar oportunidad, te van a ayudar y quizá te acostumbre a vivir a esta tranquilidad, te acostumbre a ser un poquito, como dijiste hace un rato, eh, que Aburrido, no somos aburridos. claro, Pero a veces el aburrimiento un poco también baja los decibeles de la vida, ¿verdad? claro. Bueno, es lo que somos. Y sí, sí, tal cual. Y el aburrimiento es el que te da oportunidades para crear nuevas ideas. Claro, No estás aburrido, no tenés en tu cabeza, se te ocurre alguna cosa para claro. matar el aburrimiento, ¿verdad? Tal cual. Entonces, yo no soy una persona que estuve mucho tiempo en muchas comisiones. Es más, me tocó estar incluso en algún momento dado de mi vida, fungí de concejal municipal, ¿verdad? Pero yo creo que el lugar donde yo más me siento feliz estando frente a mi computadora, leyendo actas antiguas, hurgando, saliendo a entrevistarle a los señores mayores, que por cierto me están recibiendo con mucho cariño y mucho aprecio, porque estoy llevando adelante ya el cuarto material,
un cuarto libro estoy escribiendo. Dios mediante tengamos noticias y novedades oportunamente, pero la gente te recibe, ¿verdad? Te recibes. Y te recibe con tanta gana que te quedas hablando en vez de media hora que Claro, debía de medio durar. libro hace con una Es- persona. Son historias de superación, son historias de crecimiento, ¿verdad? Y muchas veces, como es todo el día le vemos a esa gente, todo el día le vemos a esa persona, porque prácticamente nos conocemos todos todavía. Sí. Llega un momento donde esa cotidianeidad termina siendo lo aburrido, no hay nada nuevo, esto otra vez. Pero tanta riqueza hay, ¿verdad? Tanta riqueza tenemos. Libro de superación, hay a montones, pero andá a hablarle con el abuelo. ¿Cómo le costó no levantarse? Más que eso, ¿qué necesitas? Entonces, pasa mucho por eso. Decime, Marta, ¿vos qué soñás con Fram en el aspecto de turismo y qué legado es el que te gustaría dejar desde tu puesto de la intendencia? Bueno, después de haber escuchado tantas cosas maravillosas aquí de parte del profesor Matías y tuya también, Claudia, em, volvemos otra vez a lo mismo. Materia prima nos sobra. Dijimos hace rato que tenemos materia prima en todos los atletas que tenemos acá dentro del distrito. Yo creo que una materia prima muy importante en este momento es el profesor Matías, porque es una persona apasionada en todo lo que es historia, porque si él no se hubiera tomado la molestia, ¿verdad? No hubiese tenido la vocación de hacer esos materiales tan importantes para contar lo que fue la historia de Fram, y seguramente que tiene muchos proyectos más. Em, Hoy día no, o sea, nosotros no teníamos, no íbamos a tener una puerta más para mostrar al mundo lo que somos. Yo creo que es algo muy importante que tengamos esa materia prima. Entonces, voy otra vez a lo mismo. Yo tengo una política así clara de que estoy convencida y cada vez me quedo más convencida escuchándole ahora al profe que él tenía proyectos por llevar a cabo y que de repente no, o sea, no hubo la posibilidad presupuestaria como para seguir Llevar a adelante cabo. con el proyecto. Entonces quedó un poquito aplazado. Ahí vuelvo otra vez a lo mismo, que si nosotros creamos los consejos, en este ámbito, Consejo de Turismo de Fram, Consejo Turístico de Fram, y tenemos la materia prima más importante, una persona apasionada, Ujú. conocedora, Comprometida. comprometida. Le tenemos a nuestra secretaria del área de turismo, Karina, que ya tuvo preparación, se preparó muchísimo para también para el rally mismo. Y es una persona también muy creativa, muy activa. Si juntamos a los actores principales que conforman toda la historia, yo creo que podemos llegar a hacer proyectos, pero maravillosos para Fran. Y esto va a ser un inicio de un proceso que vamos a seguir y yo creo que vamos a llegar al objetivo de poner en una vidriera a Fran, porque Fran tiene mucho para mostrar. Pero por eso vuelvo a insistir que yo creo que hay que separar las áreas, separar los sectores y trabajar en forma conjunta con las personas correctas. Entonces, no importa, profe, si no hay presupuesto. Muchas cosas se logran con gestión. También, sí. A veces el profe quizás ya esté cansado, ¿verdad?, de tanto trabajar, pero siempre va a haber otra persona que te va a impulsar y te va a decir, bueno, no tenemos acá en la MUNI, vamos a ir a pedir a las empresas, ¿verdad? O vamos a organizar un festival, por darle un nombre, el Festival del Trigo, pro proyectos de turismo, ¿verdad? Entonces, potenciamos el consejo, los proyectos del consejo y beneficiamos a toda la comunidad dándole emprendimientos, nuevos trabajos. Los jóvenes son Oportunidades. oportunidades, los jóvenes son muy creativos. Y si necesitan un empujoncito, yo sé muy bien que
que los docentes mismos en los colegios siempre le muestran el camino, y creo que ellos también pueden mirar muchos ejemplos de varias comisiones que siempre trabajaron y prosperaron dentro de nuestra comunidad. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar la esencia de Fran. La gente es comprometida, trabajadora, solidaria. Y bueno, eso. Y el legado que quiero dejar es eso, ¿verdad? Es seguir trabajando con los consejos. Yo estoy convencida que ese es el camino, porque la gente te va a decir qué es lo que necesita. Y nosotros, capacitándonos también y escuchando a diferentes actores sociales, podemos llegar a concretar algo maravilloso para nuestro distrito. Trabajando. Desde Fran para el mundo. Así es. Gente que ama Fran. Gente que es ama lo que Fran. más necesitamos. Algo más referente a lo que Marta estaba hablando. Lo que dijo recién es muy cierto y congeniamos en la idea, no solamente con Marta, con el primer panelista que tuvieron la vez pasada, el primer invitado que fue el doctor Rolón. El doctor Rolón fue es una persona espectacular en el amplio sentido de la palabra, porque es un extraño, un arribeño que viene a Fran, pero que nos enseña a ser más frameño. El doctor Rolón recibe un hospital que apenas se estaba sosteniendo. Lo convierte, o sea, un centro de salud, un puesto sanitario que apenas se estaba sosteniendo, y lo convierte en un hospital distrital. ¿Sí? El doctor Rolón junta piezas y lleva a un equipo de handball a competir. ¿Sí? Campeonas. Y empezamos a ganar los torneos Uno colegiales. Incluso la profe Gladys estuvo dentro de esa selección. ¿Sí? Y después viene la generación dorada, que tuvimos año tras año, campeonatos nacionales tras campeonatos nacionales, que nos llenan de orgullo. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, lo que decía el doctor Rolón, y me tocó ver un poco el primer podcast que hicieron, que decía, vamos a golpear puertas a nivel nacional. Quizás nadie nos reciba, no importa. Pero si no nos van a dar, vamos a tener que gestionar de nosotros. Vamos a pedir golpear puertas a las empresas, vamos a pedir auspicio de otro lado. Y siempre Fran, apuntando adelante, siempre Fran va a tener la capacidad de comprar el avión, aunque no tengamos el piloto, como tuvo el atrevimiento una persona de decir eso por nosotros. En su ¿verdad? momento, Bueno, sí. vamos a seguir comprando, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir construyendo. El que nos quiera ayudar, bienvenido. Y el que no, en algún momento va a terminar ayudándonos. Funciona así. Tal cual, así. Siempre fue y seguirá siendo. Sí. Te agradezco muchísimo, profe, por tu tiempo, por acompañarnos hoy, por hacer tan amena y por mostrarnos tanto de Fran, por hacer que querramos Fran un poquito más todavía, ¿verdad? Y quedamos ansiosos con ese tip que nos tiraste ahí del cuarto proyecto en proceso. Vamos a estar atentos y siempre también es un orgullo compartir con personas que realmente amen Fran, que sean comprometidas, que valoren lo que es la familia y el amor, por sobre todo, a nuestro distrito. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Claudia. gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe, por acompañarnos hoy, por darnos tu tiempo, por mostrarnos un poquito de ese amor que le pones a todo lo que haces en tu posada día a día. Gracias, Marta, también por mostrarnos el compromiso que tenés dentro de tu intención de candidatura a la intendencia, ¿verdad? Sabemos que tenés un compromiso ahora firme con el deporte y con el turismo y con, por sobre todo, la cultura de nuestro pueblo para seguir haciendo que Fran crezca. Porque el deporte nos une, la cultura nos da identidad y el turismo nos conecta con el mundo. Pero lo que realmente importa es la gente. Gracias por acompañarnos en este nuestro segundo episodio de Gente que ama Fran. Compartí nuestra charla y ayúdanos a seguir mostrando todo lo bello que nace de nuestro distrito. Y no te olvides, nos vemos en la próxima.